Pero pasando a cosas más serias y a este tema de las teorías del color y de las teorías que son aplicadas en la práctica, está la obra de Gevrel, que es súper importante. Gevrel era químico en realidad y era director de la parte de color de tintas de Gobelino, ¿no? La fábrica de tapices francesa. Y le pasó que los tejedores se quejaban de que las muestras de hilo negro tenían un tono diferente cuando se veían junto a otros colores, o sea, no era lo mismo, entonces parecía como que había un error, no era lo mismo el negro puesto frente a un amarillo que a un violeta oscuro, ¿no? Parecía que, si uno miraba, parecía que eran distintos. Entonces ahí comienza Gevrel a investigar y descubre que en realidad no era que el color cambiara, ¿no? Sino que lo que cambiaba era la percepción. Que cuando un color se ve junto al otro color, eh, en realidad nosotros lo percibimos de manera diferente, lo percibimos como más claro, lo percibimos como más oscuro, lo percibimos como más cálido, como más frío. Y basado en esto, él produce las primeras reglas generales de los efectos psicológicos del color, o sea, de cómo percibimos y de cómo podemos percibir, por ejemplo, una extensión como mayor porque está con un color más claro y una extensión como menor porque está con un color más oscuro. Esto de Gevrel va a ser muy importante justamente en la época del post-impresionismo, porque va a ayudar a esta experiencia que se hace, que se llamaba el cromoluminarismo, que después también se habla de divisionismo o de puntillismo, que justamente lo que intentaba era llevar a la práctica pictórica eso que se decía que sucedía en nuestro ojo, que era la capacidad de juntar colores que estaban adyacentes y de verlos como si fueran un único color. Entonces, esa capacidad, digamos, de mezclar durante el acto de la percepción eh, se trató de desarrollar justamente en el puntillismo, ¿no? Cero fue uno de ellos bien importante. Pero bueno, vamos a pasar a otro, porque en realidad esta experiencia del puntillismo es una experiencia que es bastante real, es bastante breve y no es, es interesante, sirve para que los niños dibujen con puntitos, todo eso, pero no tiene la influencia que va a tener otros artistas. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema del color trabajado simplemente desde la hipótesis meramente visual, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, cuando se trabaja el color de otra forma, con otra intencionalidad de buscar o de volver o, o de expresar o de buscar justamente una respuesta nueva, ahí es que el color adquiere otra dimensión expresiva y realmente puede volverse revolucionario. Y esto es lo que vamos entonces a hablar ahora de alguien que justamente fue Gauguin, que no es la memoria a lo que apeló, sino justamente a esto de traer al presente recuerdos del pasado, ¿no? Como esto de recuperar una información que quizás no era ni siquiera consciente, que estaba registrada de otras épocas. La historia justamente de Gauguin es una historia muy especial, porque él era hijo de un francés y de una mujer cuya familia tenía en Perú unos negocios bastante prósperos. Entonces, cuando el padre de Gauguin se funde y anda mal, se le ocurre esa idea de irse con su mujer y sus dos hijos. Gauguin era muy chiquito, tenía 18 meses, se le ocurre irse al Perú. En el viaje el padre de Gauguin muere, nunca llega, y bueno, su madre va a estar en Perú con él y con su hermana hasta que tienen 6 años. Después, apoyada justamente por su familia, pero después la familia de ella, por temas políticos, pierde
su importancia, y entonces Gauguin y su familia vuelven a Europa. Y esa vuelta a Francia es una vuelta terriblemente dolorosa para Gauguin, porque pierde el sol, porque pierde la luz, porque pierde el color, porque no se encuentra, no se encuentra a sí mismo eh, en ese lugar donde se va a vivir tan neblinoso, sin sol, ¿no? Donde la realidad es tan distinta y tan poco estimulante. Rilke va a decir algo muy bello que dice: la infancia es la patria del hombre. Eh, y en Gauguin esta búsqueda, ¿no? La búsqueda de volver, la anamnesis, justamente a la infancia va a ser que sueñe toda su vida justamente con esos destinos exóticos. La idea de que todo lo que estaba dando el arte occidental, el arte clásico, estaba acabado y que no servía para representar ni para expresar lo que sentía un hombre en estos momentos de cambio, de fin de siglo, justamente va a ser que es una época en que muchos van a buscar por fuera. Lo van a buscar de distintas maneras, van a buscar en el arte primitivo, van a buscar en, en los viajes, van a buscar en otras culturas, digamos, esas respuestas, pero Gauguin se va lejos, se va justamente a la Polinesia. Antes había pasado, y este retrato es de la época en que vive, justamente con Gauguin, perdón, con Van Gogh, que trabaja con Van Gogh, y es muy influido por eso que también Van Gogh estaba atravesando, que era una especie de japonismo, ¿no? Pero en realidad el japonismo a Gauguin no lo va a colmar. Sin embargo, digo, va a hacer obras maravillosas, ¿no? Durante este periodo. Y él está pensando en cosas más lejos, porque también esta es una época en que justamente el tema de la fotografía en revistas, empieza a ser como mucho más cercano todo lo que es lo exótico, todo lo que es lo lejano. Y justamente entonces en 1891 Owen va a hacer su primer viaje y va a pintar a esta mujer con una flor que está increíblemente como vestida a la manera occidental, ¿no? Está posando como con esa especie de vergüenza y casi disfrazada, ¿no? Pero después va a crear otras obras, y fíjense cómo el color ahí restalla y cómo experimenta hasta de una manera prácticamente que las formas se vuelven abstractas, pero sobre todo es absolutamente vibrante, ¿no? Este, esa conexión, y ya no es lo de las estampas japonesas, él va mucho más allá de eso, ese azul con ese naranja, ¿no? Qué fuerza o posición que tienen para darnos a las figuras esas en primer plano. Esta se llama Cuando te casarás, y es del año siguiente, de 1892. También, si pensara, bueno, ¿cuál es el color de esta pintura? Yo diría que es el naranja, quizás, pero no solamente por la luminosidad y por la extensión y por cómo él lo hace contrastar con el rojo, ¿verdad? Y saltar, sino también porque usa algunos recursos que ya había usado la pintura antes, pero ahora con el color como sale del pomo, o sea, ese color apenas tocado, que lo vamos a tener como en distintos lugares, ¿verdad? Eh, pero también ese color participa de otros tonos, o sea, también hay amarillo en el verde, ¿verdad? Que vamos a encontrar, también hay rojos, también acá en varias zonas, o sea, es como que él está trabajando ahora, lo que sí no trabaja es ningún pasaje como de color, ¿no? Sino que el color está como puro y sólido, es un color plano, apenas manejado, justamente para dar esa idea de la potencia del color, que es la idea de una luz, de un lugar especial, pero también de una cultura a la que él se sintió realmente como muy cercano y fue como muy defensor, ¿no? Esta es la Orana María,
el Ave María. Acá hay un boceto que él le manda en una carta de esta composición, que es una composición bastante sincrética, ¿no? Donde en realidad tenemos como la Orana María es la Virgen María, justamente, y algunos temas que hace complicados, ¿no? Como acá en el centro este azul con el amarillo nos restalla tanto, y sin embargo se pierde la figura prácticamente en sí misma, ¿no? Es decir, la vemos como un bloque. Es bien interesante dónde pone los acentos y cómo lo trabaja. Este es el mercado, el Matete, eh, es de 1892 y recuerda también a otro arte que Gauguin admiraba mucho, que era el arte egipcio, ¿no? Entonces hay como una mezcla acá en esto de buscar en estas formas, abro comillas, primitivas, digamos, donde está como la fuerza ¿no? de la representación, sin tener miedo, y esto posiblemente viniera un poco también de esa experiencia con el japonismo, sin tener miedo de caer en algún momento en utilizar algunos elementos ornamentales como parte, digamos, de la composición, como puede ser esta tela, ¿no? De amarillo y azul profundo, para explicar, no, para expresar quizás esta relación que tiene su compañera con con el espíritu de los muertos. Porque justamente el relato que él hace en una carta es que llega una noche y la ve a esta jovencita aterrada, acostada, boca abajo, porque se siente como que están los muertos, sus muertos, están ahí acechándola. Y entonces lo que pinta justamente es, es la figura esta, que además está, no es nada naturalista, es bien estilizada, ¿no? Que es la figura de este muerto que está acosando a la jovencita. Y la expresión de ella es increíble, ¿no? Como, no hay sensualidad acá, digo, no hay nada erótico, sino que es justamente ¿no? Como ese ser humano tan vulnerable frente a la oscuridad que también está como por la luz. Y este cuadro es de 1896. Gauguin va a tener una vida bien complicada, de idas y vueltas, y también signada como por la sífilis, que era obviamente una enfermedad incurable en ese momento, y va a ir y volver varias veces. Su último viaje eh, es un viaje bastante decepcionante también, porque en realidad lo que empieza a descubrir Van Gogh, un poco lo descubre al principio, pero insiste como en buscar cuál es la identidad, ¿no? De ese lugar, cuál es la identidad real, pero lo que descubre es, bueno, toda una historia colonial, complicada, de, mucho, de muchos abusos, de corrupción. Incluso él mismo se mete en la política tratando de defender a sus amigos originarios, y le va a ir bastante mal. Entonces, digamos, todas esas tensiones van haciendo bastante difícil la vida de él, más sus problemas de salud. Y bueno, él va, va a morir con una tristeza brutal, digamos, ¿no? De no haber logrado, pero pintando todavía con esta fuerza, ¿no? Que va a ser como muy apreciada después, y siguiendo con este mundo, que es un mundo exótico, es un mundo que no se había pintado jamás en Europa. Fíjense ustedes los rojos, cómo aparecen acá, ¿no? Esta almohada y el contraste, ¿no? Bueno, los rojos después aparecen también aquí, pero hay una modulación del color de los rojos, de los azules, que se rompe absolutamente con esta almohada amarilla que hace como de contraste absoluto de tono
y de Matisse también, con la cara. Entonces es bien interesante cómo se crea perceptualmente, ¿no? Un problema, porque nosotros tenemos que leer la cara, el volumen de la cara, pero a la vez nuestros ojos están muy impactados por ese amarillo, ¿no? Un poco azufre, claro. Y él habla, habla de que tiene un cierto lujo salvaje de una época pasada. En realidad es un poco una especie de versión de la Olimpia de Manet, pero en su versión polinesia. Y se llama Nevermore, pero esto en realidad se llama Nevermore porque es lo que es un tema que estuvieron discutiendo cuando le hacen su última despedida. Entonces, tiene que ver obviamente con el cuervo de Alan Poe que decía nunca más, nunca más. Gauguin va a ser sumamente admirado y va a dar lugar a una experiencia que es muy breve, porque son apenas 8 años, de un grupo que es una especie de cofradía secreta que se llama Les Navis. Les Navis quiere decir los profetas en hebreo, y van a tener un cuadro donde, hecho por Maurice Denis, uno de ellos, en 1900, cuando ya se habían alejado muchos, habían ido hacia otros rumbos artísticos, pero es un cuadro bien interesante porque, bueno, acá vemos cómo, cómo en realidad ellos se autodefinen y cómo definen también en este cuadro sus admiraciones, ¿no? A quién admiran. Primero están mirando un cuadro de Cézanne. Cézanne era en ese momento un pintor que había sido tremendamente rechazado por todo el establishment eh, parisino y se había refugiado a pintar y a hacer sus propias investigaciones sin tener prácticamente contacto hasta que llegan estos que eran bastante muy jóvenes y que van en busca de esta especie de profeta de la forma que está haciendo sus experiencias, digamos, tan, tan aparte, ¿no? Del resto. Pero además vemos detrás que está también, vemos un Renoir, vemos otras obras. Entonces, es como, bueno, somos un poco hijos de estos impresionistas que tenemos detrás, pero estamos realmente como en el camino, queremos seguir el camino que ha comenzado, mucho más profundo que ha comenzado Cézanne. Es un camino de transgresión de la forma absoluto y de estructuración que no se había hecho antes. Y es bien interesante, este señor mayor que está a la izquierda, Odilon Redon, un pintor simbolista, a quienes que eran bastante mayor que ellos, pero ellos admiraban también. Es un pintor eh, con unas temáticas muy raras, pero a su vez con un manejo del color que no tiene nada que ver con la realidad, porque justamente hace una pintura simbolista, eh, muy interesante. Y ahí tenemos algunos de los pintores: Edouard Vuillard, Serussier, Paul Ranson, Pierre Monard, y tenemos a Maurice Denis, que se ve poquito, que está ahí atrás. Y el que está agarrado del caballete es Ambrose Vollard, que fue el famoso marchand y benefactor de los impresionistas y de estos, y bueno, y toda esa etapa de la pintura francesa. Y ahí tenemos a la señora Denis un poquito atrás mirando al espectador. ¿Qué es lo que proponían estos navíes? Bueno, estos navíes estaban totalmente ya fuera de todo lo que era lo clásico y no tenían ningún miedo en acercarse a lo decorativo. Por la época, si ustedes ven, es una época que también tiene mucho que ver con el Art Nouveau. Entonces, algunos de ellos van a ir hacia la ilustración, pero justamente lo que ellos quieren es explorar esta potencia del color en temas que no sean los temas clásicos, ni que sean los temas del día, sino que están refiriendo algo mucho más a otra realidad, mucho más emocional. O sea,
a esos sueños y a esos otros mundos que habitan y que no son tan perceptibles. Entonces muchas veces van a tener temas que tienen que ver con lo religioso, como Cristo y Buda de Ransom, o estas otras como pesadillas, ¿no? También de Ransom. A mí me fascina cómo Ransom llega, fíjense que estamos en 1890, es el año en que muere Van Gogh, cómo llega a estas formas tan estilizadas, casi parece que está como a un pasito, ¿verdad?, de la abstracción, y qué poderío del color, qué arrojo para el color, ¿no? Hay una simplificación brutal que digo, no se había dado antes y que tiene mucho que ver, obviamente, con también ese devenir decorativo que se estaba dando en el modernismo. Es Vuillard, me hace acordar un poquito a Klimt también, ¿verdad? Ese tema de, justamente está retratando un estudio de una modista, ¿no? Y fíjense lo que son los trajes, o sea, los trajes tampoco son los trajes exactamente, salvo el de la mujer que está de espaldas, que se está vistiendo, son trajes como artísticos que se llamaban en el momento. Eran como unas túnicas que usaban algunas mujeres que estaban más vinculadas como al terreno artístico, pero no eran los trajes de la época, que eran unos trajes sumamente, con unos corsés sumamente estrechos, digamos, sin estos estampados tan importantes. Hay un nexo acá, ¿no? Pero básicamente lo que importa es cómo todo este juego de color y estos juegos de texturas, cómo se dan estos juegos decorativos entre el fondo, las relaciones entre la figura y el fondo, eh, son increíbles, ¿no? Y a la vez dan un poco de ilusión óptica. Claro, hay una parte, son las mujeres como que, no sé si para mí esta se está vistiendo, pero esta sin duda está trabajando, que tiene, vieron que otro color y otra forma de estar definidas, pero estas son todo brillo, son todo un juego de la imaginación bien, ¿no? Bien libre. Este es Maurice Denis, se llama, esto es un tríptico en realidad, esta es una de las salas, la leyenda de San Hubert, perdón, y se llama Le Départ. El juego acá es bien interesante, ¿no? También de arrojarse a que el fondo sean amarillos, ¿no? Como iluminados por una luz divina. Denis fue un pintor muy complejo, bien interesante, pero muy complejo. Su historia fue muy católico, después se vuelve como más conservador en cuanto a la pintura, y es prácticamente borrado la historia del arte, ¿no? Bueno, también fue un poco amigo de los nazis, igual muere en el 43, pero fue amigo del gobierno francés de Vichy. Y Serussier ya va hacia otro lado, o sea, es mucho más estilizado en la forma, ¿no? Mucho más sintético y va bastante más allá, como Ransom. Este es Vuillard. Vuillard es muy variado, es muy interesante. Fíjense qué distinto es ¿no? De este otro, que parece prácticamente este brazo, parece ¿no? Como de un esqueleto, cómo está hecho, cómo se nota ¿no? eh, los rastros, parece casi accidentales, es bien interesante. Y tenemos lo que vendría a ser como también de Bleuer Reiter, la parte como, ¿no? Cómo se va esto mezclando con otros, con otros movimientos que están haciendo, como esto de, ¿no? Los caballos azules de Frank Marc. O sea, es un momento de gran eclosión, de vanguardias, de muchos movimientos que son autodefinidos. Y entonces estos pintores navis, por eso les decía, algunos van a ir después van a ir hacia distintos lugares, van a ir hacia el fauvismo, van a convertirse en pintores decorativos, van a seguir haciendo otras cosas,
¿no? Y algunos lo mismo, pero todos van a tener una evolución súper interesante. Y acá tenemos a Pierre Bonnard, que es muy... él exploró muchas veces como el mismo tema. Por ejemplo, de la mujer en el baño, la mujer que está saliendo del baño, que se está bañando. Este tema tenía que ver un poco con su propia historia, con su mujer Marta, que además muere, él la sigue pintando. Eh, pero donde se juega como eh, todo esto de la perspectiva, digamos, que ya no importa demasiado, que ya no tiene, es como Cézanne, ¿no? Ya no importa mucho porque quiero hacer ver lo que quiero hacer ver, y lo que me interesa, pero básicamente con el color. O sea, todo está estructurado a partir del color y vaya si consigue cosas súper interesantes, ¿no? Con el color, con la luz, la idea de dar las texturas, sin ser tampoco una representación muy cerrada, ¿no? Bueno, un poco me quería preguntar qué pasaba con el color mientras, porque yo recuerdo, y quizás algunos de ustedes recuerden, una exposición que hubo en el Blanes sobre los años 20, que para mí resultó absolutamente eh, un impacto, porque yo no me imaginaba que los 20 habían tenido esa luminosidad. ¿No? Dice, bueno, ¿qué nos pasó que nos convertimos en tan grises? ¿No? ¿Qué pasó con la pintura justamente aquí? ¿No? Si tuvimos unos años 20 que en los carteles, en la ropa, en el arte, era tan luminoso. Bueno, lo que pasó es que muchos de estos, primero que fue una época, los 20 bien especial, digamos, una época sumamente luminosa hasta por la histeria de haber salido de la guerra, pero acá salimos de la guerra más ricos de lo que habíamos entrado en esos años, o sea que son unos años también especialmente estimulantes en Uruguay. Y además son los años en que había muchas becas del gobierno para que los jóvenes fueran a Europa a aprender, y, y viajaban además con eh, la advertencia de tengan mucho cuidado con las vanguardias, nada de meterse con esos locos, ¿no? Ni se les ocurra. Entonces muchos hicieron una experiencia en España o en Francia o en Italia, una experiencia que tenía que ver justamente con la pintura impresionista y vuelven y pintan, digamos, aquí, ¿no? Siguiendo un poco esa manera planista y de importancia del color y de la luz bien fuerte, con una mayor estilización. Este es Carmelo Garzado, daría para mucho más, simplemente para tener un pequeño, un pequeño así refresque, ¿no? De lo que significó ese momento que fuimos tan luminosos, y esta es Petronaviera, la podemos ver pronto su muestra, y en realidad quiero hablarles de alguien que es mucho menos conocido que estos tres artistas, que se llamó Milo Beretta. Y Milo Beretta fue un artista que en realidad lo mandaron a Francia a estudiar música, pero bueno, él se dio cuenta que no era la música, sino la pintura lo que le interesaba, y se fue conectando con distintos talleres de pintores. Era un tipo que venía de una familia rica, era muy agradable, y era básicamente, digamos, no se lo recuerda como pintor, aunque realmente es bien interesante su pintura, sino por otras razones que tienen que ver con esa capacidad que tenía de conectarse eh, y de hacer algunas cosas como de salirse, digamos, del tema justamente de la obra pictórica, como para dedicarse, por ejemplo, a esto que realmente le agradecemos mucho a Milo Beretta, que fue la casa Baferreira, la quinta de Baferreira, la quinta del filósofo, que incluso dicen que, como era un tipo que tenía realmente fondos y todo lo demás, bueno, no solamente no cobró este trabajo, sino que muchas veces él pagó con sus propios medios, pagó esto, que era una especie de templo que él quería dedicarle al filósofo Ferreira, que tenía una vida bastante austera, ¿no? Y con un montón de hijos y todo lo demás,
Y, bueno, pero por suerte esa casa se preserva, ha sido restaurada casi toda, y hoy podemos visitarla y podemos ver esto. Y justamente acá, a mí lo que me parece interesante es esta apertura que tiene Beretta hacia lo decorativo. Un poco como hemos visto con los navíes, como, ¿no?, este tema del Art Nouveau, esta idea de que en realidad el diseño debe llegar a todos. Y por otro lado, una vinculación que tiene que ver con su amistad con Figari, una vinculación con ciertos temas que son de identidad nacional, una identidad un poco reconstruida, ¿no? Acá hay una memoria que en realidad en ese momento no se accedía porque no se había descubierto una cantidad de rastros del arte de nuestros pueblos originarios, sino que había que ir al Museo de la Plata. Pero bueno, a partir de ahí hay todo un diseño de la casa de Baferreira, incluso pintado por el mismo Beretta, el techo y todo lo demás, o este diseño de esta alfombra que fue tejida, bordada, perdón, por la señora de Baferreira, por Elvira Raimondi. Y además fue un gran coleccionista. Eh, Estuvimos durante muchos años esta obra de Van Gogh aquí, y no es una obra cualquiera, es una obra sobre la que Van Gogh además le escribe a su hermano Theo. Se llama La diligencia de Tarascones del 88, y le dice a Theo, y le manda un boceto incluso, le dice: solías tener un muy buen Claude Monet mostrando 4 botes de colores en una playa. Bueno, aquí están los carruajes, pero la composición es la misma en estilo. Eh, esta obra justamente tiene esa fuerza. Fíjense cómo funciona lo que está, las luces que están adentro de ¿no?, del carruaje, cómo esto, ¿no?, nos da esta idea de estar y no estar dentro del carruaje, y cómo se van los ojos como hacia ahí. La sombra azul eh, no tiene tampoco, ¿no?, como esa atadura a la realidad, y sin embargo la sentimos totalmente como una sombra. Es un cuadro precioso, y bueno, en realidad le llegó a Beretta de una manera muy increíble, porque Beretta se había hecho amigo de escultor, de Medrado Rosso, un escultor de los pocos escultores que podemos llamar impresionistas. Medrado Rosso estaba sumamente deprimido, bueno, lo acompaña, lo hace sentirse, lo ayuda a superar esa depresión, y entonces en agradecimiento él le dice que tiene una cantidad de pinturas de un pobre holandés que acaba de morirse, y que tome una. Y entonces Milo Beretta toma esta obra, La diligencia de Tarascón, y se la trae a Uruguay. Bueno, y la van a vender recién en el 35, cuando muere Beretta, recién ahí se va a vender. Pero, perdón, se va a vender en el 46, antes del 46. En 35 muere Beretta. Y Beretta hace incluso una copia de esto, y bueno, y hay todo un registro bien interesante de quienes conocieron el estudio que tenía Beretta en la calle Lugano, de dónde estaban estas obras, porque estas obras, tanto las de Medardo Rosso, que eran varias, como de Vuillard, que aparentemente eran 2, pero no eran estas, ninguna. O sea, esa colección no está documentado qué es lo que salió del país, o quién lo tiene, ni cuáles eran las obras. Yo las puse como referencia. De Vuillard y de Pierre Bonnard tenía varias obras. eh, y bueno, y eran como una especie de escuela, digamos. O sea que el hecho de que los pintores jóvenes que eran amigos de Beretta fueran al estudio y pudieran ver estas obras de Van Gogh, de Vuillard, ¿no?, de Medardo Rosso, de Pierre Bonnard, era
como muy importante en la época por la influencia que podían haber tenido. Y el que fue muy amigo, era un poco mayor, y fue muy amigo, incluso Milo Beretta trabajó con él en la Escuela de Artes y Oficios, cuando esa pequeña experiencia de 2 años que le permiten hacer a Figari, ¿no? De hacer una escuela de diseño. Sin embargo, ahí se rompe un poco la relación entre ellos y bueno, si bien Milo Beretta compra algunas piezas que se colocan en la Quinta Baferreira, gracias a eso tenemos todavía el vitró de los cuervos, o sea, algunos muebles porque se reconocen por los herrajes de esa experiencia breve de Figari. Como pintor, Beretta no lo apreció. No pudo entender, decía que todo ese tema de esos colores, de esas formas, esa especie de pseudo primitivismo, no lo estaba llevando a buen lugar. Así que, bueno, en realidad ya les digo, es una especie de relación artística que se rompe y no va a seguir. Pero en realidad cuando Figari trabaja con el tema de estos hombres primitivos, ¿no? Eh, Cuando trabaja con el tema de los negros, por ejemplo, de las mujeres, está de alguna forma, está emparentado un poco con esas experiencias que se estaban haciendo en Europa, justamente de buscar dentro de lo que fuera, dentro de lo africano, dentro de lo polinesio, dentro también de lo indígena latinoamericano, de buscar esa renovación, ¿no? de las formas y de buscar como esa autenticidad y hacia dónde debía ir. O sea, para mí sí hay reflexiones interesantes, ¿no? Sobre, que son muy, muy vigentes, sobre a dónde debería ir el arte y el diseño en el Uruguay, fueron las de Figari, ¿no? Porque uno lee a Figari, bueno, como también lee a Ferrer y dice, bueno, en realidad estamos todavía en los mismos puntos. Estamos como mirando hacia afuera, estamos, ¿no? Copiando en vez de buscar como esa fuerza que tiene lo nuevo. Varios de los artistas Navid van a ir evolucionando hacia otro modelo de trabajar que es todavía mucho más extremo, que es el de los FOB, ¿no? Este es Lamick y este es Matisse. Matisse, fíjense qué interesante, Nublo, ¿no? Que en realidad él hace primero esta versión del desnudo acostado, esta versión se rompe y entonces Matisse hace esta otra versión pictórica. Estamos hablando de 1906, de 1907, ese momento en que Picasso se encierra a pintar Las señoritas de Aviñón, ¿no? Sabemos que además Picasso tenía como una gran admiración, pero también como una idea de competencia muy brutal con Matisse. Pero este desdoblamiento, ¿no? Esta forma que después aparece también en el cuadro, realmente está también hablando mucho de que estaban bastante cercanos, ¿no? En las búsquedas que van a llevar después al cubismo. Y lo que es muy fuerte es que en esta exposición, que es una exposición que hace una gira por Nueva York, Chicago, en la que está esta obra de Matisse, los estudiantes en Chicago hacen una fogata en que representan a los cuadros de Matisse y los queman, ¿no? Entonces, a la vez hay otro, ¿no? Un artista de Chicago que dice, que escribe, me siento eufórico. Me había considerado una anomalía y tuve que defenderme muchas veces, como no loco. Y aquí ahora, en el Instituto de Arte, muchos artistas presentados muestran estas salidas muy ingeniosas de las academias. O sea, por un lado, ese rechazo, pero virulento, o sea, qué locura, ¿no? A lo que era este nuevo derrotero del arte, y por otro lado, ¿no?
ese rescate de un artista que también estaba como por los mismos caminos y que no, encuentra esa fraternidad. Dice, Matisse fue un hombre muy culto. La verdad es que no se sabe si todo lo que leemos de que dijo Matisse, realmente lo dijo Matisse, porque bueno, porque mucho fue recogido por un biógrafo que supuestamente trató de hacernos creer que Matisse era mucho más profundo de lo que realmente era. Pero él dice que es interesante, dice, esto es solo el exterior. El fobismo es causado por el hecho de que hemos rechazado los colores imitativos y lo hemos hecho con efectos puros mucho más fuertes, además del brillo de los colores. O sea, ese rechazo, ¿no?, a lo imitativo es lo que va a llevar como una especie de fuego Matisse en su trabajo. Eh, este es uno de mis cuadros favoritos del mundo, está en el Hermitage, se llama Armonía en Rojo, o La Habitación Roja, y fue pintado justamente para Shulgin, para un coleccionista ruso, que por eso que tantos y tan bellos Matisse en Rusia. Matisse soñaba también, un poco como Gauguin, soñaba con fantasía oriental, ¿no? Con las mujeres de Argel, de Delacroix, coleccionaba también, bueno, coleccionaba arte persa, coleccionaba textiles orientales, coleccionaba también algo de escultura africana. Dicen que en realidad Picasso vio las primeras esculturas africanas no en el museo, sino unas pequeñas tallas que tenía Matisse y que en una cena Picasso las ve y se queda fascinado y no las puede soltar en toda la noche, ¿no? O sea que Matisse también estaba con esta especie de nostalgia por algo que no había vivido hasta que finalmente consigue ir a Marruecos. Y ahí va a pintar a Sorá. Sorá era una prostituta a la que Matisse le paga como modelo para que pose para él, y va a crear este bellísimo retrato, ¿no?, de Sorá con justamente este azul, ¿no?, este azul del que hablábamos, este azul que viene del lapislázuli. Eh, el dibujo que está abajo es de un año antes, de 1911, y está tomado en realidad de una fotografía, una fotografía que se encontró en la documentación de Matisse, pero que no era una fotografía de viaje, no era de él, ¿no? Pero qué interesante cómo hay una estilización, digamos, cuando llega el color, que de repente el otro dibujo es como muchísimo más clásico, ¿no? O sea, mucho más naturalista, y después, sin embargo, Matisse ¿no?, hace toda esa otra estilización y transposición tan interesante cuando la retrata a esta jovencita. Él va a volver a Tánger en 1912, y ahí va a tener un problema, y es que llueve durante prácticamente toda la estadía, como en un mes, y en esa estadía él va a pintar mucho a través de la ventana, va a pintar interiores. Es bien interesante cómo le saca partido al confinamiento a Matisse, así que es para aprender cómo el hecho de estar aún sin poder recorrer la ciudad, igualmente le permite como tomar contacto con todo esto. Y me pareció sumamente delicioso que en 1950 Matisse ya es un pintor muy grande, ya está muy debilitado, solamente puede hacer collage. Una de sus últimas obras es justamente esta, que se llama Zulma, que posiblemente es un recuerdo de esa jovencita marroquí, y que bueno, como que este tema, ¿no?, del color y del azul, y de estos contrastes de luz, lo acompañan siempre, ¿no? Lo siguen acompañando.
Bueno, tenemos a Kandinsky, que también fue, además de pintor, fue maestro en la Bauhaus y que produjo su propio esquema, ¿no? De los efectos psicológicos, que se llama de lo espiritual en el arte, que bueno, es todo un clásico. Y tenemos también a dos importantes teóricos del color de la Bauhaus, que son justamente Itten y Albers, que van a trabajar también el tema del color en lo que era el primer año ese. Kandinsky trabajaba como maestro artista, digamos, asesor para todos, pero había un primer año que lo había diseñado Itten, donde se trabajaban temas básicos, y parte de estos temas básicos justamente llevaron a estos artistas a desarrollar teoría y después, bueno, a escribir y a publicar muchos años después. Los dos publican en los años 60, ¿no? Pero tenían su propia obra y su propia también didáctica. Eso se vio muy lindo en la exposición de la Bauhaus. Entonces, este tema del color empieza a salir de lo que es estrictamente lo pictórico y empieza a pensarse también en su aplicación en la arquitectura y en el diseño de muebles. Esta es la red Schroeder House, es del 24, esto es de Steel, y acá tenemos obra de Annie Albers, justamente estas obras textiles, pero que son realmente unos estudios brutales de color, que también en la exposición de la Bauhaus vimos algunos bocetos, este, y creo que había un tejido original de Albers. En Latinoamérica vamos a tener dentro del Op Art y del arte cinético a Julio Lepard, por ejemplo, también, ¿no? Con estas experimentaciones que tienen que ver con lo pictórico, pero también tienen que ver con la luz. Y bueno, Le Corbusier también va a trabajar con el tema de los colores. Esta era su carta de colores. Vieron que tampoco es una carta tan amplia, pero nos saca de esa idea de que la arquitectura moderna es una arquitectura blanca, sino que el color jugaba, y miren qué papel interesante juega, ¿no? Justamente el color. Acá esto es de la obra que él hizo en India, esa especie de ciudad ideal, radiante, que hace en India, y donde, bueno, obviamente el color, digamos, toma un protagonismo y toma otros tonos diferentes, ¿no? Y súper interesante la obra de Luis Barragán, este arquitecto mexicano, que también, digamos, el color se vuelve, me parece que más que en Le Corbusier se vuelve estructurante, porque es un color sólido, pero es un color que a su vez juega muchísimo con la luz. O sea, no es un color anecdótico, sino que es un color que realmente está configurando la forma. Y acá tenemos algunas experiencias, muy pocas, porque, bueno, era simplemente pensar un poco cómo el color, digamos, también ha formado parte de la arquitectura, y esto es una experiencia mucho más reciente, en que el color es el color luz, ¿no? En el Museo de Arte Moderno de Toledo, este prisma, digamos, que está como ocupando el lugar central. Lo que sucede con los colores, además, es que los colores sintéticos imitan a los colores que se obtenían, ¿no? De formas tradicionales, pero también lo sintético ha permitido la creación de colores que antes no existían, por ejemplo, de los colores fluo. Y todo esto obviamente ha impactado, por un lado, en la moda, ¿no? En lo que es el diseño, y por otro lado también hay artistas como Tanja Sulz que han tomado estos colores como para trabajar en instalaciones. Y acá llegamos a dos colores que me parecen increíbles, porque son colores que tienen dueño. Este es el azul, el International Cane Blue. En 1960, este artista, Yves Klein, que había soñado siempre con el tema del azul, patenta de alguna forma este color. Eso no significa que sea el dueño,
pero queda con su nombre y es el Azul Klein, y así se llama, ¿no? Y él va a crear obras que, eh, que justamente muestran como los efectos de este color, que además es un color como aterciopelado, tiene un secado extremadamente rápido, y cuando se aplica sobre volumen tiene una cualidad realmente muy, muy interesante. Acá fíjense cómo interactúa con un entorno como más tradicional, ¿no? Porque el otro me dice, bueno, era la luz, pero acá lo estamos viendo como estamos viendo esos jarrones chinos o los otros elementos, y sin embargo tiene una forma de capturar la luz que es sumamente especial, ¿no? Que le da a los volúmenes otra dimensión, algo como sumamente raro, ¿no? Lo que sucede. Él después creó estas obras, Le Rose du Bleu, y bueno, y es como increíble el tema ¿no? De los costos en que se ha subastado la obra. Esta obra de las esponjas rosadas, son 9, superó los 36,7 millones, ¿no? Este, que después otra obra había sido vendida en 36,4 millones de dólares. Es como muy, muy loco esto que sucede, ¿no? Como este extremo lujo del color. Y este es el Banta Black. El Banta Black tiene varias versiones. Es el negro más negro, más negro, más negro del mundo. Absorbe tanto la luz que no nos deja ver el tema no tiene ninguna posibilidad de reflejar nada de luz. Entonces convierte, fíjense en esto, ¿no? Esta escultura que está como cubierta por este color, como no podemos registrar nada del volumen. Es decir, cualquier volumen se vuelve como una especie ¿no? de absorción total, de agujero negro, ¿no? Anish Kapoor, que nació en Bombay en 1954, es británico, compró este color y sí tiene el uso exclusivo de este Banta Black para el arte. Así que nadie más puede usarlo, ¿no? Sí tiene, obviamente, unas aplicaciones comerciales en relojes, bueno, ahí ven un pack, en arquitectura, pero la idea es como que solamente que es su negro, ¿no? Está diseñado para él, que solamente él lo puede usar. Un poco en estas cosas locas que pasan con el arte contemporáneo, a alguien se le ocurrió inventar el rosa más rosa del mundo. Y lo puso en unos potes que son de 50 gramos, que es un artista, se llama Semple, y se lo pueden comprar. Y lo puede comprar cualquiera, siempre que no sea Anish Kapoor. O sea, está estrictamente prohibido a Anish Kapoor comprar este color. Eso es una protesta contra el tema de que el tipo es dueño del Banta Black. Y a la vez, eh, tampoco hay que prometer que uno tampoco lo está comprando en nombre de Anish Kapoor. Ahora, esto está tomado de Instagram, tanto las formas de los pigmentos, como esta otra fotografía un poco insultante en que se ve Anish Kapoor dando pruebas de que sí, ahora consiguió comprar el rosa más rosa del mundo. Porque en realidad no se sabe cuánto pagó por el Banta Black, o sea, pero pagó realmente muchísimo, porque digo, obviamente toda la parte esa de aplicación, tienen que pagarle sus regalías, ¿no? Bueno, para terminar vamos a llegar al Farmacón. Este hilo que yo armé, el hilo nudo laberinto, también con algunas palabras que me fueron llegando, y esta es una palabra muy especial. Es una palabra polisémica, que quiere decir que puede eh, querer decir dos cosas, que son dos cosas totalmente distintas. Puede querer decir remedio o droga curativa, o una bebida que es encantadora, o puede ser alucinógena, también se aplica a la tintura, a las tintas para pintar, y a la vez puede ser un veneno. O sea, el fármaco
justamente ese elemento que puede ser tanto curativo como puede ser mortal, ¿no? Y el color fármaco es un libro que les recomiendo, es de Fernando López Layes. Fernando López Layes es un pintor contemporáneo, uruguayo, y que escribió en este libro justamente sobre un tema bien interesante, además de que tiene una introducción sobre las cosas teóricas, que es sobre el color como identidad y cómo de alguna forma ese prejuicio que hemos tenido con el color, ¿no? Con pensar que la antigüedad y lo clásico son incoloros, en realidad es una forma también política de ver el mundo, es una forma de ver desde desde un eurocentrismo, ¿no? Desde una posición hegemónica donde más vale ser blanco, más vale vestirse sobriamente, más vale tener esos colores, ¿no? De lo que es el canon, que asumir otros colores que son mucho más restallantes, que son mucho más vivos, que son mucho más escandalosos, que son los colores que tienen que ver con el arte de los pueblos originarios, con las culturas populares contemporáneas. Es el arte como de los otros, es el color de los otros. Y de alguna forma, esto fue una recuperación que hizo el muralismo mexicano, por ejemplo, o la misma Frida Kahlo, ¿no? Cuando adopta estas vestimentas, pero también las interviene y también hace unas combinaciones que son propias, en realidad es una forma de manifestar su identidad latinoamericana sobre lo que eran las modas más globalizadas del momento, ¿no? A pesar de que, bueno, los lentes son de los años 50, y que obviamente los esmaltes eran industriales, digamos, ella hace un uso del color, un uso de lo que son los recursos tradicionales, de los tejidos, de los bordados, de las formas incluso, de las blusas mexicanas, que es todo una especie de manifiesto de resistencia cultural frente a la globalización. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué nosotros somos tan grises, no? A mí siempre me han dicho, bueno, ¿por qué venimos de Torres García? Y de la escuela de Torres García, y a pesar de que Torres García usaba colores primarios, a veces sus discípulos leyeron de otra manera, y en realidad tenemos como molde, digamos, un poco cultural, los colores de Torres García. Pero creo que es algo que se ha roto un poco ya, esto es algo que me parece que más bien nos toca a las generaciones pasadas, y en parte también porque la ciudad se ha visto como involucrada en todo este movimiento del muralismo, del graffiti, o sea, de ser atravesada de alguna forma por el color, que tiene que ver con una cosa muy, muy espontánea, ¿no? Muy, muy nueva, pero también hay, y bueno, Fernando López Layes justamente fue uno de sus discípulos. Hay algunos artistas, como puede ser Longa, son muy pocos, pero Longa me parece que es como el ejemplo más fuerte, que se atrevieron con esta forma del color, que ya no es un color domado, ni es un color complaciente, sino que es un color capaz de expresar lo más desgarrador, tanto la vida en su manera más cruda como la muerte. La obra de Hugo Longa es una obra maravillosa, por suerte hay mucho acá, la Fundación Engelmann Manos, pero bueno, también hay en colecciones particulares en Montevideo, y es como esa expresión, digamos, de rebeldía frente a ese canon, tanto, ¿no?, un poco devenido del clasicismo de Torres, como estos otros, ¿no? Tiene esa crudeza, que es bien interesante. Bueno, para terminar, quería regalarles una palabra que aprendí también en estos días, que se llama serendipia. La serendipia. Y la serendipia, alguien la dijo, estábamos conversando, dijo, ¿qué serendipia esto? Y yo dije, ay, qué fantástico, estoy aprendiendo una palabra nueva. Serendipia quiere decir hallazgo afortunado e inesperado,
que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Me pareció tan maravilloso el concepto, ¿no? Este, eso de que uno está buscando una cosa, ¿no? Y de repente se encuentra otra. Así que bueno, les voy a regalar mi serendipia lateral, que es este Torres García que encontré de 1921. Es una tinta y wash sobre cartón. Y bueno, la verdad es que me hace acordar muchísimo a Warhol y, y, y a revisar un poco mi idea del tema del color.